Suscríbete al Informante SB, Noticias de Verdad, y dale click a la campana. Todo ese sistema lo teníamos antes y lo que teníamos era 70,000 pandilleros en las calles. No, pero ustedes han aprobado reformas. No, claro, es decir, pero ustedes en el discurso me dijeron, imagino vamos que a hablar del fortalecer sistema, la legislación del penal. sistema judicial como tal. Estoy hablando de las herramientas legales ok. que tienen para perseguir el delito, Ok. y no necesariamente un régimen de excepción. Ok. A eso me refiero. Mira, el régimen de excepción nos ha posibilitado hacer lo que por años se vino acumulando en el sistema judicial normal. El Salvador, el pulgarcito de América, ha hecho un cambio radical. Siendo conocido como el país con mayor delincuencia y homicidios, ha quedado en el pasado, gracias a la aprobación de nuestros diputados que velan por el bienestar de los salvadoreños. Que era dejar 70,000 pandilleros afuera. La gran mayoría, y creo que tú lo sabes, la gran mayoría de crímenes, hablo de los grandes crímenes, homicidios, extorsión, violación, quedaban en la impunidad. Y eso creo que todos lo tenemos claro. Y te estoy hablando de cifras del 90%, 95%. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasaba? Que eso fortalecía a los criminales. Porque si yo mato y salgo, yo salgo más empoderado de decir, voy a volver a matar porque ya sé cómo evadir, ya sé cómo hacerlo. O llego a un proceso judicial y amenazo al juez, que tú sabes qué pasaba. Que aquí era o plomo, en el caso de los buenos jueces, o plata, en el caso de algunos jueces que se vendían. Pero esas dos opciones tenían ellos. Los llegaban a amenazar. Bueno, yo conocí el caso, fíjate, de un señor que tenía el negocio por el Cristóbal Colón. Se lo llegaron a extorsionar, lo llegaron a extorsionar, a hacer etnografía económica, como dirían los del Faro. Y él puso la demanda, fue al juez y el juez le admitió, mire, vinieron estas personas y me han amenazado. Y también lo llegaron a amenazar a él. Entonces, eso pasaba porque tenías acceso a todos esos procesos y tenían acceso a amenazar al juez por la impunidad o a comprarlo en el mejor de los casos. Vos sabés que habían redes de abogados que defendían a los pandilleros que ya tenían mapeado cómo llegarle a estos jueces. O sea, era un sistema complicado, Mauricio. Y si lo ves en números de cifras para ponértelo a los salvadoreños, para que me entiendan, son 48,000 detenidos que van a la fecha, más o menos, tal vez un poquito más ahorita, casi 50,000. Pero todos, hasta el Club de las Letritas, de todas estas siglas, nos decían que habían 70,000 pandilleros. ¿Cuál club de letritas? ¿Te referís a las ONG? Ajá, al Club de las ONGs. Uh-huh. El mapa que teníamos, y que también tenía inteligencia, es que más o menos teníamos 70,000 pandilleros libres, más los que estaban en la cárcel. Y vos sabés que este es un fenómeno social. Claro, cuando tú me dices 48,000 detenidos, ahora entiendo que la palabra detenidos es más adecuada, por supuesto, porque en el discurso de tus colegas, del presidente, del ministro de Justicia y Seguridad, del Gabinete de Seguridad, lo que se dice es que van 48,000 terroristas detenidos. Bueno, si te extorsionan, no sé. No, pero estas personas van a enfrentar un proceso, se supone, ¿no? Entonces, 48,000 terroristas detenidos. Así es la palabra correcta, pero ¿qué le dices a las personas que están mirándote en su casa y quedaron sorprendidas cuando se llevaron el familiar y dicen, mira, yo tengo... ¿Qué está pasando acá? Te voy a contar una anécdota personal. Viene alguien que trabaja, o sea, que nos trabaja en la casa y me comenzó a llamar y comenzó a decirme, mire, se han llevado a mi sobrino, por favor ayúdeme. Se han llevado a mi sobrino, se han llevado a mi sobrino. Bueno, yo pregunté por el caso a quien pude y me dijeron, así, literalmente así. A los días llegó a mi casa y le dije, mire, ¿cómo siguió el caso de su sobrino? ¿Está detenido? Sí, licenciado, fíjese que está detenido, me sigue detenido. Híjole, que lo siento. No, pero mire, ya nos dimos cuenta en lo que andaba. Él nos decía que manejaba un Uber, pero ya nos comentaron varias personas que él le manejaba al palabrero de un municipio de La Libertad y que él era el motorista cuando recogía la renta. Mire, ya mi familia ya está resignada, ya nos enteramos en qué andaba, pues tomó una mala decisión. No te estoy diciendo que todos los casos son así, pero creo que muchísima gente está descubriendo con quién vivía, con quién comía, con quién dormía. Habrá casos de casos, Cristian, No, y en esto lo importante es que y hay gente que se garantice un derecho de defensa, por ejemplo. Así es, bueno, pero a los defensores en las audiencias se les da 2 minutos para que hagan un alegato defendiendo a alguien. Son audiencias masivas, 200 personas, digamos, un proceso tiene que respetar ciertas garantías. Bueno, yo no puedo hablar por el sistema judicial, porque no soy parte del sistema judicial. Se debería ser el sistema judicial el que garantice cómo va a ser todos los procedimientos para que lo tengan. Nosotros hemos hecho la legislación para que ellos apliquen la ley. ¿Cómo la van a aplicar? Si ya es
un tema del sistema judicial. Pero ¿qué ocurre cuando un juez no, resuelve algo que no le gusta al oficialismo y entonces al siguiente día va trasladado? Eso es independencia judicial, eso es lo que me estás diciendo. Está la legislación y que la aplican como con qué criterios. ¿En qué caso hay casos en donde los jueces han resuelto cosas y a los 2 días... Como liberar 40 pandilleros. Bueno, pero en esos casos el juez no pregunto, tiene... Porque yo el último que me acuerdo que sacó la oposición diciendo que lo habían movido era alguien que había liberado 40 pandilleros. Pero en estos casos, Cristian, te pregunto, ¿el juez tiene de verdad la libertad de revisar con criterios propios los casos nosotros y decir, desde la Asamblea, aquí hay un mal procedimiento, qué sé yo? Pues te digo, desde la Asamblea, que nosotros es el órgano que yo veo, nosotros no hemos hecho nada para interferir en el sistema judicial. Ni hemos girado órdenes, ni yo tengo contacto con los jueces, ni hablamos para interferir en ningún proceso puntual. Ninguno. O sea, yo te lo puedo decir, viendo los ojos de los salvadoreños, que yo como jefe de fracción, ni ninguno de mis compañeros hemos interferido en algún proceso judicial o en la toma de decisión de un juez. Ya. ¿Calificás entonces estos meses de régimen de excepción como exitosos? Ese es el discurso de ustedes, de que de los salvadoreños. Se ha capturado 48,000 personas, ustedes dicen terroristas, y que el clima de seguridad entonces ha mejorado y ha cambiado. Bueno, yo no lo digo, no lo decimos nosotros. Tal vez nosotros los buenos salvadoreños sí, los que estamos contentos con que el país mejore. Tal vez ahí sí, en ese nosotros me incluyo yo. Pero si ves que van más de 160 días sin homicidios, no lo calificas vos de éxito, Mauricio. En un país donde en 10 años tuvimos un día sin homicidios, no lo calificas de éxito 160 días. O que el año pasado hayamos tenido... Con una vida que se salve, por supuesto que es elogiable. O sea, veamos, lo subjetivo es, no, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, se puede hacer, pero lo objetivo son las cifras. Y van en deseo, o sea, más de mayo fue histórico. Tuvimos el mes con menor cantidad de homicidios. De ahí vino junio, de ahí julio, y hoy, primero Dios, en agosto logremos hacer lo mismo. Es decir, van 3 meses, pero en bajadas históricas, no creas que hemos bajado 10 homicidios, sino que ha sido un desplome tremendo. Bueno, creo que 22 homicidios hubo en julio. Eso por Dios, en este país, bueno, resultamos ser el país más seguro, incluso que Costa Rica. Si yo te hubiera dicho hace 3 años, vamos a ser más seguros que Costa Rica, yo estoy seguro que te tiras una carcajada. Y creo que medio El Salvador se hubiera tirado una carcajada. Yo, Cristian Guevara, no creía que era posible poner a las maras de rodillas. Y yo creo que medio país, o más de medio país, el 99% de los salvadoreños nos habían hecho creer que era imposible vencer a las pandillas. Y hoy creo que la percepción es de que estamos cerca por primera vez en la historia desde que nos importaron ese problema. Cristian, la aprobación de un régimen de excepción, o primero, digamos, el hecho de que exista un fin de semana violento como el último fin de semana de marzo y la inmediata aprobación de un régimen de excepción, ¿no refleja el fracaso de la política que el gobierno sostuvo era la más exitosa en su administración, que era el plan de control territorial? Lo que refleja es que todavía las maras en ese momento eran estructuras terroristas completamente funcionales y que había que desmantelarlas. Ese fue el mensaje que nos quisieron mandar, porque antes hacía